Buenos días, estimados estudiantes. Iniciaremos el tercer bimestre con actividades prácticas y pruebas, las cuales sumarán un acumulado de 60 puntos. Agradecemos a Dios por la oportunidad de la vida. Recordemos que estamos viviendo una pandemia y Dios ha sido bueno con nosotros. Sabemos que recibir las clases en línea es un reto, pero tomados de la mano del Señor Jesucristo podremos hacerlo. Les comparto un texto que les animará mucho. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Josué 1:9. En esta ocasión abordaremos el tema de la reproducción celular, la importancia de los ciclos celulares. El tema está en la página número 130 a la página 135. Observaremos un video con la explicación del proceso de mitosis. Vamos a ver un proceso muy importante de división celular asexual que ocurre en los diferentes organismos, llamado mitosis. Entonces, demos inicio a nuestro video. La mitosis es un proceso de división celular necesario para que un organismo crezca, madure y mantenga sus tejidos. Durante la fase mitótica, una célula sufrirá mitosis para formar dos nuevos núcleos y luego se dividirá para formar dos células individuales durante la citoquinesis. La mitosis se divide en La mitosis es el proceso de dividir el ADN duplicado de una célula en dos nuevos núcleos. Se divide en diferentes etapas. La primera, la profase, en donde el ADN se condensa, se organiza y aparece la estructura clásica del cromosoma. A continuación viene la prometafase, donde los microtúbulos se adhieren a los cromosomas. Este paso es seguido por la metafase, donde los cromosomas se alinean. Luego la metafase seguida por la anafase, donde los cromosomas se separan. Y finalmente, durante la telofase, las membranas nucleares reaparecen alrededor de los dos conjuntos de cromosomas. En este punto, la mitosis ya está completa. Después de la mitosis, dos nuevas células se forman a partir de un proceso llamado citoquinesis. La mitosis es solo una parte de lo que se llama ciclo celular. Para muchas células eucariotas, una célula se duplica cada 24 horas. La mayor parte de la vida de una célula se gasta en interfase, la cual se divide en G1, S y G2. Durante G1 o GAP1, la primera etapa de crecimiento de la interfase, la célula crece casi a su tamaño completo y realiza muchas de sus funciones bioquímicas específicas que le ayudarán. Durante la fase S o de síntesis, es una etapa en la cual el ADN en el núcleo se replica o se duplica. Y durante G2 o GAP2, la célula continúa creciendo y una vez que la célula se ha duplicado, el ADN en el núcleo y los centrosomas aparecen, la mitosis como tal ya puede comenzar. Para una célula eucariota, este proceso dura aproximadamente 80 minutos. Vamos a revisar cada etapa. En la profase vemos primero la estructura cromosómica clásica. Esto ocurre a través de un proceso llamado condensación. Al mismo tiempo, los filamentos de proteínas llamados microtúbulos aparecen de los centrosomas en células animales y finalmente el nucleolo desaparece. A continuación, la prometafase comienza cuando la membrana nuclear se descompone. Al mismo tiempo, los filamentos de microtúbulos o fibras del huso están creciendo a partir de los centrosomas. Estas hebras se unen a una estructura proteica llamada cinetocoro. Un cinetocoro está unido al centrómero de cada cromátide hermana. Luego viene la metafase. Durante esta etapa, las cromátides hermanas se alinean a lo largo del centro de la célula, de modo que ambas cromátides se dirigen hacia polos opuestos de la célula. En la siguiente etapa, que es la anafase, entonces las cromátides hermanas están listas para ser separadas. Esto ocurre durante
esta etapa a través de un acortamiento de los microtúbulos unidos a los kinetocoros. También los polos de las células se alejan y causan una mayor separación de las cromátides hermanas. Al final, las cromátides hermanas se han movido a cada extremo de la célula. Y en la telofase o etapa final, los componentes de las nuevas células comienzan a aparecer. En este punto desaparecen las fibras del huso. Luego se forma una nueva membrana nuclear que rodea los cromosomas al final en cada célula, y los cromosomas se desenrollan y vuelven a su estado no condensado o estado de cromatina. La mitosis como tal se ha completado y la célula finalmente se divide por un proceso llamado citoquinesis. Primero la célula es comprimida por un anillo contráctil que la divide en dos mitades casi iguales. Luego aparecen los organelos en la célula ya replicados como aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, y en las células animales los cloroplastos. Una vez divididas, las dos nuevas células entran completamente a la etapa G1 de la interfase y ya están listas de nuevo para iniciar su crecimiento. Vamos a hacer un resumen de la mitosis. Durante la profase vemos entonces a los cromosomas condensados. Luego en la prometafase los microtúbulos aparecen durante esta etapa y la membrana nuclear se rompe. La metafase ocurre cuando los cromosomas están alineados en el centro de la célula. Durante la anafase los cromosomas se están separando y en la telofase aparecen nuevas membranas nucleares y es el fin de la mitosis. Por último, la división de las células se produce durante la citoquinesis, que es un proceso muy importante y que da origen a dos células hijas que ahora están listas para crecer y realizar sus funciones especializadas. Una vez observado el proceso de mitosis, miraremos en nuestras pantallas un pequeño video donde enfatizaremos en el proceso de meiosis. Observemos. Meiosis es un proceso de división celular en donde una célula experimenta dos divisiones sucesivas, dando origen a 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Las células que tienen este tipo de división celular son las células sexuales, espermatozoides en los hombres y óvulos para las mujeres. La meiosis consta de 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es igual a la mitosis. Si no sabes lo que ocurre en la mitosis, te invito a que veas el video donde lo explico. En la caja de información aparecerá el link para dicho video, o también estará disponible en la pantalla final de este video. En la profase 1, el ADN se condensa dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le llama recombinación. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase 1, la membrana nuclear se desintegra dejando a los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. En la anafase 1, cada cromosoma se divide en 2 cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase 1, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear, formándose 2 núcleos. Después, el citoplasma se estira y se parte por la mitad para formar 2 células con la misma cantidad de cromosomas que la célula original. A esto se le llama también células diploides, ya que conservan la misma cantidad de cromosomas las células formadas a la de la célula original. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, solamente hay que tener en cuenta que las 2 células formadas al entrar en la profase 2 no hay duplicación del material genético, y cuando lleguen a la telofase, las 4 nuevas células formadas habrán perdido la mitad de su material genético. A esto se le llama haploide, ya que su material genético no está completo. Estas células haploides vienen siendo los espermatozoides o los óvulos, y al momento que ocurre la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide y la otra mitad el óvulo. Al unirse formarán una célula diploide que contendrá la información genética de ambos progenitores. Una vez habiendo observado los videos con las explicaciones sobre el proceso de mitosis y meiosis, vamos a realizar la clase práctica de la página 136, que es la evaluación formativa. También en nuestro cuaderno dibujaremos un cromosoma y vamos a colocar cada una de sus partes.
Dibujarás el ciclo de mitosis y meiosis, colocarás cada una de sus partes y explicarás la función de cada una de ellas. Este fue el tema de esta semana. La fecha de entrega es para la próxima semana, sería el 30 a más tardar. Por favor, cumplir en tiempo y forma cada una de las actividades. Buenas tardes.